tema del día. Un placer saludar a esta hora en Colombia Hoy Radio a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica. La vimos en el Congreso de la República, pues con este logro importante, como lo hemos comentado en Colombia Hoy Radio desde esta mañana, de Noticias para el Campo, doble noticia fundamental, el reconocimiento como sujetos de derecho de nuestros campesinos, reforma constitucional y también reforma constitucional que se crea la jurisdicción agraria y rural en nuestro país. Señora ministra, bienvenida a Colombia Hoy Radio, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes y a la audiencia. Ministra, comencemos por hablar sobre ese reconocimiento, saldar esa deuda histórica con nuestro campo, nuestras campesinas, nuestros campesinos, y que ha sido reformada la Constitución para llegar a esa elevación de sujetos de derecho de nuestro campo colombiano, de los campesinos. Sí, esto es una victoria muy importante política de las luchas y resistencias de los campesinos y campesinas y pescadores y las mujeres rurales, los que se dedican a la agricultura y a la generación de estos alimentos que comemos todos los días, incluso a costa de su propio sacrificio. El campesinado fue la principal víctima del conflicto armado, según el informe La Verdad, y en la Constitución Política del 91 quedaron por fuera, no con el ánimo de haber sido discriminados, sino porque se protegieron especialmente a los grupos étnicos, y esto se generó en un desequilibrio. Luego, este reconocimiento. Ministra, uno podría de repente no explicarse o no poder explicarle a la audiencia cómo es que estamos apenas, tenemos la ministra, ¿sí? Sí, es que creo ok. No se escucha, se ministra, ¿verdad? un poco, sí. ¿Se acordó? Aló, aquí estoy. Ahí está, ministra, ahí está, nos complace. No, ministra, le estaba diciendo que cómo explicarle al país, es decir, hoy es un logro de este gobierno, por fortuna, porque podríamos seguir contando años y años sin lograrlo, pero cómo explicarle al país que durante décadas históricamente los campesinos no hubiesen alcanzado esta posición de ser sujetos de derechos. ¿Cómo explicar esta deuda histórica y que por fortuna, insisto, el gobierno del cambio lo está alcanzando, ¿no? Sí, yo creo que aquí pasaron 3 generaciones de nuestras familias en donde se buscó acabar con el campesinado a partir de políticas que llevaron a la sociedad a volverse citadina, que se consideró que lo agrario, que lo campesino era atrasado e indigno inclusive, y políticas de apertura económica que llevaron a su abandono y al nivel de una discriminación estructurada y una pobreza multidimensional en la que están. Pero el campesinado ha resistido y ha luchado y ha generado toda la movilización que nos trajo al día de hoy. Entonces, esta promesa de campaña del presidente Gustavo Petro de reconocer al campesinado sus derechos diferenciales, de proteger la agricultura familiar campesina, de generar un desarrollo económico del país a partir de la agricultura campesina y la producción alimentaria, pues se hace una realidad con esta aprobación de esta reforma constitucional. Ministra, usted estaba hablando sobre los reconocimientos al campesinado colombiano. Con esta gran noticia para ellos y ellas, ¿cuáles son esos beneficios? ¿En qué cambian sus condiciones? Bueno, lo primero es que se les reconocen los derechos a sus tierras, territorios, inclusive en territorios que son, por ejemplo, de inundaciones, de ciénagas, playones, ríos, islas, territorios inclusive de connotación ambiental, en donde el campesinado ejerce también una función ecológica de enfriamiento del planeta a partir de sus prácticas. Se reconocen sus derechos también a la agricultura familiar campesina, al deber del Estado a proteger esas formas de producción y desarrollo, a reconocer también su carácter cultural diferenciado, a generar mecanismos de participación y consulta en los temas que los afecten, a proteger especialmente las semillas y todas estas prácticas de la agricultura y conocimientos de las prácticas tradicionales. Ministra,
Hay puntos muy importantes en este gran logro, en esta deuda histórica que se va saltando poco a poco con nuestros campesinos, que usted bien lo mencionaba, son tan importantes, que son los encargados de que día a día tengamos la papita en la mesa. Punto importante el tema de las economías tradicionales, pero además usted lo acaba de mencionar y me gustaría que no lo dejáramos pasar por alto, el tema de las semillas. Y es que uno también pensaría, así como al principio lo dijo Johan, que es impensable, valga ahí como la redundancia, el tema de que no fueran considerados sujetos de derechos y especial protección los campesinos. También el tema de las semillas, que ha tenido como varias discusiones importantes, y aquí se plantea el libre acceso, producción y comercialización de las semillas locales, criollas o ancestrales, que creo que también es un logro muy importante. Claro, esto es importante y me gusta que me haya recordado. Mira, aquí esta discusión sobre los derechos campesinos en el mundo lleva unos 20 a 15 años y Colombia durante todo este tiempo se había sustraído de este deber de ratificar los derechos de las comunidades. Inclusive la asamblea de hace unos 6 años donde se aprobó, Colombia dio un voto negativo sobre la declaración. Fue uno de los pocos países en el mundo que decidió no aceptar, a pesar de ser un país netamente rural. Luego esto hace de verdad una dignificación y un reconocimiento que trata de compensar todo el esfuerzo que el campesinado hace. Hoy el 60% de lo que comemos, o sea, pensemos en el desayuno o en el almuerzo, y mira el plato, 6 partes de ese plato la producen las manos campesinas, abandonadas, sin apoyo, sin protección. Con lo que queremos hoy, y esto nos ayuda a facilitar, es a proteger todas las medidas necesarias para que esa producción siga haciéndose y se haga de mejor manera. El tema de las semillas es algo que el campesinado ha logrado proteger y resistir con su lucha. Lucha que hoy se traduce en la producción orgánica, en la agroecología, en el manejo de los bioinsumos o de todo lo que hay alrededor de una finca que el campesino sabe incorporar en sus prácticas de cultivo y de cosecha. Esa no dependencia de este paquete químico verde que se impuso aquí también hace unas décadas es algo que hoy queremos resaltar porque consideramos que es la agricultura familiar campesina, la de las mujeres, la economía del cuidado que ejerce este campesinado organizado y resistente, la que nos puede generar la seguridad alimentaria que requerimos. Yo no sé si ustedes sepan que en Colombia la mitad de la población está en una condición de inseguridad alimentaria, que esto significa que no tenemos el acceso suficiente a alimentos. Muy pocas familias logran comer 3 veces al día. En situación de crisis económica, lo primero que la gente hace es dejar de consumir frutas, verduras y proteínas. Luego, por eso, para nosotros la agricultura familiar campesina es el detonador para lograr hacer que las comunidades, que las ciudades, que las familias que están en un estado de mayor de inseguridad puedan acceder a alimentos nutritivos y suficientes. Ministra, revisando y escuchando lo que usted nos menciona, pues esta noticia está ligada directamente con la economía popular, si no es así. Sí, claro que sí, porque mira que la economía campesina logra a partir de unas inversiones muy pequeñas un nivel de productividad bastante alto. Lo que ha faltado es un apoyo de política pública en temas de mejoramiento en la producción, de transformación de los productos, de comercialización y encadenamiento hacia mercados locales, que es lo que queremos hoy hacer para que sea más rentable a las familias campesinas. Pero es bastante productivo. Por eso hoy tenemos la intencionalidad de rescatar esa agricultura familiar campesina, de rescatar la economía del cuidado, que es de las mujeres rurales, de poder incentivar la agroecología, de poder mejorar las condiciones de cooperativismo para la transformación y todo el tema de financiación y banca popular que con Finagro y Banco Agrario estamos implementando en este momento con las tasas más bajas del mercado y con un nivel mayor de subsidio y de cofinanciación del Estado. Si escuchamos a la señora ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y todas las noticias van encadenándose porque hay coherencia. Lo acaba de decir,
Banco Agrario, las entidades del campo financiando el tema de las semillas, el tema de cómo se está avanzando para esa reforma agraria integral, que es uno de los objetivos del gobierno del cambio. Ministra, ya contando con el tema constitucional, viene ya el reto de la implementación. Para esto se necesitan los decretos, se necesitan recursos para hacer una realidad, que esto no quede allí solamente en el texto constitucional. ¿Cuál es ese reto? ¿Cómo se va a enfrentar? Sí, nosotros inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido bastantes de estos componentes, por ejemplo, en tema de mujer rural, economía del cuidado, instancias de participación del campesinado. Ahora el reto es poder generar los mecanismos de participación, porque la reglamentación del Plan de Desarrollo y esta nueva reforma constitucional tiene que ser de manera participativa, amplia y conjunta con las poblaciones campesinas. El campesinado viene a un proceso de arremetida violenta en el conflicto armado, de desarraigo, de destrucción de las estructuras organizativas. La NUC, que fue esta gran organización de la reforma agraria de los 70, fue masacrada y mancillada. Inclusive hoy es un sujeto de reparación colectiva al que el Estado tiene que contribuir a su reparación. Luego el reto de lograr fomentar, fortalecer y posicionar de mejor manera las instancias de asociatividad de diversos sectores que hay en el campesinado, en las mujeres, en el sector pesquero y acuícola, es hoy un reto enorme, y en eso esperamos tener prontamente noticias de una vez, una convocatoria ampliada de lo que es estas instancias de participación. Ya se ha hecho en 2 ocasiones. Yo recién llegué al ministerio, mi primera reunión como ministra fue con la Convención Nacional Campesina, pero ahora ya prontamente estamos haciendo el listamiento para que en los próximos días se convoque una vez más, ya como la instancia de concertación que nos permita hacer la reglamentación conjunta. Con mujeres rurales pasa igual, y con el sector de pesca y piscicultura y acuicultura pasa igual, porque son poblaciones que son similares, que están recogidas en este acto constitucional, pero que cada una tiene sus bemoles y sus diferenciaciones que esperamos poder recoger en nuestros instrumentos de política pública. Ministra, este proyecto de acto legislativo se convierte además en la primera reforma constitucional que tramita este actual Congreso, ¿no? Que está legislando por estos 4 años. Y eso me da pie para preguntarle por el papel fundamental de las mayorías en el Congreso que permitieron en ese trabajo en equipo con el gobierno, pues que de alguna manera haya casi que un camino expedito, ¿no? Para que el proyecto saliera adelante y hoy estemos hablando de lo que estamos hablando. Sí, ayer hicimos doblete. Ayer se aprobaron 2 reformas constitucionales, esta del reconocimiento del campesinado y sus derechos, y también la jurisdicción agraria. Yo creo que esto ha sido un trabajo de consenso, de tejido conjunto entre el sector de gobierno, entre la bancada de gobierno, del pacto, de los sectores progresistas de los distintos partidos que se han sumado en esta urgencia de avanzar en el proyecto de la construcción de paz y de la Colombia potencia mundial de la vida. Sí, profundicemos un poquito ahí, ministra, el tema de la jurisdicción ya que lo menciona el bueno, ministro lo teníamos Osuna. en la agenda, quiero decir, Sí, sí, ¿no? Pero el ministro Osuna lo explicó, pero también es válido tener su concepto para resolver esas querellas, todos esos temas a diario que se presentan ya con una justicia agraria, con una jurisdicción agraria. Sí, llevamos 100 años en nuestro país esperando una jurisdicción para el campo. Esto es una justicia especial que considere todos los bemoles que tienen las discusiones sobre las tierras, sobre los baldíos, sobre la propiedad, sobre las zonas inundables, sobre las categorías de protección ambiental, sobre el ordenamiento, aspectos sociales, étnicos. Es de verdad una noticia muy importante. Esto es un proyecto que de la década del 70 en el país había intentado y no se había logrado. Está como un punto clave del acuerdo de paz, poder contar con jueces y tribunales que fallen todas estas discusiones y que nos permitan tramitar por una vía judicial institucional todas nuestras disputas, a ver si de esta manera evitamos que los conflictos sobre la tierra se perpetúen en conflictos violentos.
Ahora, y esto, por supuesto, pues vale la pena mencionarlo para que los seguidores, los oyentes, quienes la están escuchando lo entiendan de esa manera, ministra. El proyecto va a conciliación, ¿no? Va a conciliación porque finalmente entre lo que se aprobó en una Cámara y en otra, o en el Senado y en la Cámara, pues hay una ligera diferencia frente a ese punto. ¿Cuál es su concepto? Sí, hoy a las 2 de la tarde están previstas las conciliaciones de ambas reformas constitucionales. Yo creo que hay un buen ambiente. Lo que pasa es que una reforma a la Constitución requiere 8 debates y en esa ida y vuelta en ambas cámaras se hace que se generen unas discusiones sobre la evolución del proyecto, pero yo creo que hoy logramos unas conciliaciones ya en las últimas versiones y propuestas que logramos tejer en un ejercicio amplio de consenso y participación. En el caso de la jurisdicción, la discusión se centró al final en cuál era la corte de cierre. Yo creo que es satisfactorio como quedó y que finalmente las dos altas cortes, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, quienes hacen cierre cada uno de los temas o públicos o privados. Igualmente en la Constitución está la regla, si llegase a darse en algún momento una controversia, lo difiere la Corte Constitucional y esto garantiza un equilibrio. No obstante, estamos pensando en una jurisdicción en donde son los jueces agrarios y las salas agrarias de los tribunales, la primera y segunda instancia, que den cierres definitivos a las discusiones sobre la tierra y que esto no vaya allá a esperar el sueño de los justos algún día que se resuelvan los temas. ¿Sí? Señora. También logró un consenso muy importante en campesinado en la medida en que se reconocen los derechos. Se logró una redacción muy buena que sale de la Comisión Primera de Cámara que recoge el sentir mayoritario de todas las discusiones que se habían dado. Yo creo que sobre esa última versión va a ser un poco más sencilla la conciliación del texto. Ministra, más temprano lo mencionamos aquí en la cabina, que todas estas acciones, todas estas noticias positivas para el campo colombiano apuntan principalmente a la construcción de la paz total, a la implementación de ese primer punto del acuerdo de paz del 2016 que tiene que ver con la tierra. ¿Usted cómo ve la construcción de la paz total en nuestro país? Bueno, la paz total tiene que ver con justamente generar condiciones para que las personas puedan vivir en paz, puedan tener el ejercicio de una vida tranquila, con seguridad y protección por parte de las distintas ramas del poder público del Estado. A veces la gente siente que cuando nuestro presidente habla de paz total es la paz de los actores armados, porque eso es lo que hemos visto, pero esa es una de las patas de la paz total. La paz total alude a la necesidad de generar seguridad jurídica a todos los derechos territoriales de las comunidades y de los productores y agricultores, alude a generar una reforma agraria que permita que las poblaciones excluidas históricamente puedan ser reconocidas y se les pueda dotar no solo de tierras, sino de fomento, de inversión, de transformación, innovación, extensión y todo lo que se necesite para hacerlos más dignos en su trabajo y en sus ingresos. Es generar condiciones para que podamos resolver nuestras diferencias en instancias judiciales y en mecanismos de resolución de conflictos que nos permitan también resolver las disputas que habrán diariamente. Cualquier persona que tenga un origen rural, campesino o étnico, que sepa lo que es la vida en el campo, más allá de las ciudades, sabe la importancia que tiene generar un mecanismo de justicia para resolver todas las discusiones que tenemos sobre linderos, sobre los caminos, sobre las servidumbres, sobre la propiedad, y esto es la paz total, generar campesinado, generar agricultores protegidos, acompañados, respaldados por el Estado y las políticas públicas y las inversiones que puedan hacer frente a los debates del clima, a las inclemencias fitosanitarias que implica producir comida en un país tropical como el nuestro y que tenga la tranquilidad de que lo que produzca lo vamos a comprar y lo vamos a pagar a un buen precio. Bien, señora ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, gracias por estar con nosotros en Colombia Radio. Invitadísima, ministra, para que esté aquí con nosotros en nuestros estudios, cuando la agenda lo permita. La estamos esperando. Claro que sí. Allá iré muy prontamente
y más ahora que tenemos victorias para celebrar. Esto es un esfuerzo y un triunfo. Ustedes no se imaginan todo lo que ha tenido que pasar el campesinado, cuántas lideresas, defensores han sido asesinados en este camino, y en honor y memoria de ellos tenemos que celebrar y conmemorar también estas victorias. Este proyecto del campesinado se ha hundido al menos 7 veces, el de jurisdicción agraria en la historia reciente se ha hundido 10 veces por los 2 gobiernos anteriores. Llevamos un siglo esperando este momento, 2 generaciones de agrodescendientes que esperaban el día en que esta noble labor de la agricultura volviera a ser digna, y aquí estamos para estar a la altura de este momento histórico. Gracias, ministra. La esperamos acá entonces en Colombia Hoy Radio. 7:32, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, ampliando las 2 noticias históricas para el campo colombiano, el reconocimiento de sus derechos en la Constitución y también la jurisdicción agraria para resolver esas disputas con la juridicidad. El correr la cerca, que siempre pasa en el campo, se resuelva con la justicia y no a plomo. De esos litigios diarios del campo. Mire, es que para entender la magnitud de lo que ha ocurrido en un solo día, claro, en un solo día no, esto ha sido trabajo de muchos años, pero lo que quiero decir es, se logró el pincelazo final en un solo día, y eso es como haber avanzado no sé cuántos años en el tiempo. Décadas en un solo día para la misma... para el mismo sector de la población que es el sector rural del país. Pero una acotación, un comentario, una profundización sobre lo que estaba diciendo la ministra. Este proyecto, de la jurisdicción agraria, va a conciliación. ¿Qué significa eso? Que como fue un proyecto, un acto legislativo que tuvo tránsito por ambas cámaras, Senado y Cámara, ¿cierto? Entonces, se encontraron diferencias entre lo que votó uno y el otro, entonces hay que ir a conciliación, y esa diferencia fue en cuál va a ser la instancia final que vaya a entrar a dirimir esos litigios. La Cámara de Representantes propone una mixtura entre Consejo de Estado y la Corte Suprema, que la última instancia sea Corte Suprema y Consejo de Estado en una mixtura, ¿sí? Para definirlo, y el Senado, en cambio, propuso que las cosas sean tal como están, y es que cuando sea un acto, un proceso administrativo, pues sea el Consejo de Estado, y cuando sea un proceso principal, pues sea la Corte Suprema. Y lo que tendrán que decidir Senado y Cámara es cuál de esas 2 opciones va a convertirse en la última instancia cuando los litigios no se puedan definir en las jurisdicciones regionales que se van a crear. Mecánica legislativa, luego de que se pongan de acuerdo, eso se concilie, eso va a votaciones, a través de las plenarias, tanto de Cámara como de Senado, para la aprobación final. Pero ya con la concertación, con el consenso, haber llegado ya a la conciliación, el requisito es votar. Si no, pues no pasa nada, se cae. Tenemos ese pendiente ahí. Obviamente que no, pues ya es el último empujón. El último envión. El último esfuerzo. El último envión. Ese es el último envión. Y entonces habrá que ponerse de acuerdo, y seguramente Senado y Cámara se van a poner de acuerdo para saber cuál va a ser la instancia final. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.